A menudo decimos que actuamos en beneficio del menor. Pero, ¿qué significa realmente eso en la práctica? La intervención de los menores en los procedimientos judiciales de familia es un aspecto fundamental para garantizar la protección de sus derechos y su bienestar emocional. En estos procesos, su participación se realiza de manera responsable y adecuada a su edad, con el fin de que puedan expresar sus opiniones y deseos, siempre respetando su interés superior. La legislación y las instituciones buscan asegurar que la voz del menor sea considerada en decisiones que afectan a su vida, como en casos de separación, custodia o adopción, promoviendo así un enfoque centrado en su protección integral. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. En este seminario abordaremos el papel de los menores en los procedimientos judiciales de familia, analizando los principios fundamentales que rigen su protección, como el interés superior del menor y su derecho a ser oído. Explicaremos cómo se desarrolla su participación, así como el impacto que tienen las resoluciones judiciales en su bienestar. También reflexionaremos sobre los retos actuales y la necesidad de una intervención judicial especializada y respetuosa con los derechos de los niños y adolescentes. Lo haremos de la mano de Lucía Ruiz. Desde pequeña siempre tuvo clara su vocación, ser abogada. Estudió Derecho en la Universidad de Málaga y realizó el máster de abogacía. Tras varios años en un bufete multidisciplinar, donde tuvo la oportunidad de explorar todas las ramas de la abogacía, adquiere la formación y experiencias suficientes que le permiten abrir su propio despacho. Se especializa en Derecho de Familia y Sucesiones, con el fin de ayudar a las personas en uno de los aspectos más importantes de la vida, sus relaciones familiares, y también poder contribuir a garantizar el bienestar de los menores de edad, debido a su especial vulnerabilidad y necesidad de protección. Actualmente, Lucía compagina la abogacía con el cargo de ser miembro de la sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, donde organiza formaciones para los abogados de toda la provincia. Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptarla, por acompañarnos hoy y por darnos un poquito más de luz en este tema tan delicado, ¿no? Diríamos, como es los menores. Entonces, en el contexto de menores ante la justicia, si te parece, ¿por qué no empezamos si nos das unas pinceladas, unas ideas clave más importantes en esa protección de los menores? Pues, desde mi punto de vista, creo que podemos destacar el hecho de que los menores no solamente son objeto de protección, sino que también son sujetos que tienen derechos, que hay que intentar velar por ellos, que la intervención judicial siempre debe de garantizar y priorizar el bienestar del menor y que todos los operadores jurídicos que intervenimos en los procedimientos judiciales necesitamos estar especializados en esta materia para poder tratarla de forma adecuada. ¿Dónde estaríamos hablando el marco regulador, ¿no? ¿Dónde estaría regulada esa protección del menor ante la justicia? Pues podemos destacar la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, donde se regula especialmente el derecho a ser oído del menor. También luego con posterioridad pues podemos destacar la Constitución española en el artículo 39, donde se regula el derecho a la infancia y a la familia. El Código Civil ya a nivel general, cuando se regula todo lo que sería la patria potestad, la guardia custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos. Y ya más recientemente podemos destacar la Ley Orgánica del año 96 de la protección jurídica del menor y la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, donde se regulan diferentes materias ya a efectos, por decirlo así, voluntarios, que son cosas muy específicas del derecho de familia, pero muy prácticas del día a día que se suelen dar con mucha frecuencia. Vale, has hablado, Lucía, al principio de operadores jurídicos. Entonces, partiendo de esta base legal que nos acabas de mencionar,
¿Cuáles serían esos principios que deben regir, digamos, pues todas las actuaciones de esos operadores jurídicos que donde intervienen menores? ¿Cuáles serían? Pues quizás podríamos resumirlo en 4 puntos, ¿no? El interés superior del menor. Sí. Lo que sería el derecho a ser oído del menor. Luego el principio de no discriminación. Sí. Y por último, el derecho a la estabilidad y la continuidad familiar. Vale, nos mencionas 4 principios entonces. Entonces, si te parece, poco a poco vamos a ir desgranándolo, ¿vale? Para ir entendiéndolo un poquito mejor. ¿Qué es eso del interés superior del menor? Pues este es el concepto clave que rige todas las resoluciones judiciales. Uh-huh. Y básicamente se podría resumir como un principio por el cual se debe de asegurar que los derechos y el bienestar del menor siempre queden garantizados en cualquier procedimiento judicial donde un menor intervenga pueda tener pues intereses que puedan influir en su día a día. Vale, entonces se puede decir que esos intereses del menor siempre van a tener una prioridad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se trata de evitar pues situaciones paternalistas o autoritarias por parte de los progenitores y garantizar que se da con una solución equitativa ante situaciones donde al actuar menores de edad pues no pueden defenderse ellos por sí mismos, ¿no? Vale. Por lo tanto, hay que garantizar que sus derechos quedan siempre bien garantizados. Vale. Por otra parte, hablábamos del derecho del menor a ser oído. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este caso, este derecho viene regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96 y lo que viene a decir es que el menor tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta en atención a la madurez que presente. Vale, pero entonces el menor puede decidir, por ejemplo, en un procedimiento de divorcio entre sus padres, ¿él puede decidir con quién se queda? Realmente no es decidir rigurosamente, pero vale. Sí que es cierto que tiene derecho a expresar su opinión, sí, y que esta opinión sea tenida en cuenta en el procedimiento judicial. Entonces el juez decidirá en base a todas las pruebas que se hayan practicado en el procedimiento, teniendo en consideración pues la opinión del menor. Claro, decidir como tal no, pero sí ser oído. Exactamente, tiene mucho peso lo que es su opinión al respecto. Vale, ¿y cuándo tiene ese derecho el menor? O sea, ¿en qué márgenes de edad no estaríamos moviéndonos? Claro, pues legalmente tiene derecho a ser oído a partir de los 12 años de edad. Pero es cierto que en determinadas circunstancias, si se puede acreditar que el menor que tenga a lo mejor 10 años, una edad aproximada sin que haya llegado a los 12 años de edad, sí, tiene una madurez suficiente, pues en esos casos el juez también podría darle la oportunidad de escuchar su opinión. Eso por parte del juez. Por parte de los equipos técnicos de los psicosociales, los peritos psicólogos, sí que es cierto que con anterioridad a llegar a los 12 años hay evaluaciones ya a nivel psicológico del menor. Vale, y tercer principio de los que hablábamos, el principio de no discriminación. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Pues se traduce básicamente en que tenemos que proteger a los menores con independencia de su género, de su edad, de su condición social y sobre todo tiene mucha importancia en lo que respecta a los menores con discapacidad. Hay que tener una especial atención en estos casos. Vale. Y por último, decía Lucía, el derecho a la estabilidad y la continuidad familiar. ¿Este principio en qué consiste exactamente? Pues este principio lo que trata es de garantizar que se mantenga el vínculo del menor con ambos progenitores y también que no haya un desarraigo de lo que sería su entorno estable donde el menor pues se ha criado, ¿no? Que a raíz de un procedimiento judicial pues no haya un cambio de vida brusco que pueda afectar a su estabilidad emocional. Vale, entonces vamos a ver entonces cómo esto se concreta a la hora de la verdad en la práctica del derecho. Ese derecho que tienen los menores a ser parte activa en un procedimiento. Entonces, ¿podría hablarnos de la audiencia del menor en esos procedimientos? Sí. Pues la audiencia del menor, como hemos dicho, puede ser a partir de los 12 años un derecho, ¿vale? Depende de que el juez lo admita o no, esa prueba, pero sí que es un derecho que existe y antes de los 12 años, como hemos comentado, en atención a la madurez que pueda tener el menor. Vale. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo, ¿no? En la práctica de este derecho? Pues en este caso el juez tendría una reunión privada con el menor en una sala que se presupone que está especialmente adaptada para hacer este tipo de pruebas. En esa sala lo que se intenta hacer es
una conversación fluida, que no sea tipo interrogatorio, que no haya esa intimidación a lo mejor por parte del juez hacia el menor. Vale. Y muy importante también que no haya factores externos que puedan condicionar la opinión del menor, es decir, que no estén allí físicamente los progenitores del menor en la sala, porque si no pueden condicionar, ¿no?, el discurso del menor, o incluso los propios abogados que intervenimos en el procedimiento judicial tampoco debemos de estar cuando se practica esa prueba, ¿no?, de que el menor sea oído por parte del juez. Claro, algo un poco más informal, podríamos decir, ¿no? Para que el menor no se sienta tampoco Esa es la idea, en ese sentido. efectivamente. ¿Y cómo valorarían su testimonio? ¿Cómo se valoraría el testimonio del menor? Pues como hemos comentado, atendiendo a la madurez del menor, pues tiene más o menos peso lo que sería su testimonio. También es muy importante tener en cuenta, o por parte del juez evaluar, que haya una coherencia en su discurso para detectar si ha podido ser manipulado por parte de algunos de los progenitores de forma previa a poder practicar esa prueba. Y sobre todo también hay que tener en cuenta a la hora de hacer esa valoración que, como hemos dicho, no es que sea vinculante su opinión, pero sí que es muy importante a la hora de dictar una resolución judicial. Luego se apoyaría también por parte de los peritos, del equipo técnico psicosocial, en base a la evaluación que ellos puedan hacer a nivel psicológico, si se corresponde con ese testimonio, ¿no?, que ha prestado el menor, porque puede ser que sea incompatible y ahí se denote esa influencia a lo mejor por parte de algún progenitor a la hora de adoctrinarlo el día de antes de hacer esa prueba, ¿no? Sí, que vaya todo en consonancia y que no haya incongruencia entre todo lo que se valore, ¿no? Exactamente. Vale, entonces otra figura que quizá también nos puede sonar, ¿no?, y nos puede ser familiar, es esa figura del defensor judicial del menor. Cuéntanos un poquito al respecto. Pues el defensor judicial del menor es una persona que asume de forma temporal lo que sería la representación y la capacidad de defender a un menor de edad cuando las personas que legalmente se presuponen que tienen que hacerlo no lo hacen. Bueno, serían los padres o los tutores del menor. Y esta figura tiene que ser autorizada por parte de un juez. Por lo tanto, la capacidad o la facultad que tiene esta persona de representar al menor se limita a esas directrices que vendrían en la resolución judicial. No es algo que sea libre, ¿no?, sino que está todo muy controlado en base a lo que judicialmente se le autoriza a esta figura. Vale, ¿y cuándo procedería el hecho de nombrar un defensor judicial del menor? Pues principalmente cuando hay un conflicto de intereses entre el menor y las personas, como hemos dicho, que deberían de representarle, que en la mayoría de los casos pueden ser sus padres. Sí. A lo mejor en algún caso pues de malos tratos se puede dar esta circunstancia, porque la misión del defensor judicial del menor básicamente es proteger los derechos del menor contra quien sea, si es necesario, contra sus padres, pues contra sus padres, ¿no? Pero garantizar lo que son sus derechos. ¿Qué papel entonces representaría aquí en todo esto, Lucía, el Ministerio Fiscal? ¿Dónde quedaría? Pues el Ministerio Fiscal al final es un agente que tiene una función neutra en lo que es en el procedimiento. No representa directamente a ninguna de las partes. Su misión es cierto que es garantizar el bien superior del menor, que se respeten los derechos del menor y primar siempre pues que tenga una seguridad, una estabilidad en la resolución final que se pueda adoptar en el procedimiento, pero en sí no lo representa directamente, a pesar de que su labor es garantizar su bienestar. Vale, pues vamos a comentar ahora, si te parece, Lucía, los tipos de procedimientos judiciales que existen para adoptar medidas de protección, ¿no?, hacia los menores. Entonces, cuéntanos un poco qué procedimientos principales hay, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, en caso de una ruptura, ¿qué pasaría, no? Una pareja con hijos. Coméntanos un poquito. Pues mira, podríamos resumirlo a lo mejor en 3 procedimientos principales, ¿no? Tenemos en el caso de divorcio o de medidas paterno-filiales, que es un procedimiento judicial similar, pero en este caso los padres del menor no están casados. Entonces, se hace técnicamente, el procedimiento es regulación de medidas paterno-filiales. Vale. Y divorcio podría ser similar. Después tendríamos en segundo lugar el procedimiento de modificación de medidas. Y en última instancia, pues podríamos también quizás hablar de los procedimientos que se llevan a cabo en los juzgados de violencia de género.
Los procedimientos de divorcio, que me has dicho que se asemejan, ¿no? O se pueden considerar igual que las medidas paternofiliales, cuando se toman medidas paternofiliales. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta ahí? Pues en este tipo de procedimientos debemos de regular la patria potestad de los menores, el régimen de guarda y custodia que vamos a fijar, el régimen de visitas en su caso, la pensión de alimentos que vamos a fijar a favor de los menores y el uso de la vivienda familiar. Vale. Quizá yo creo que el más importante sería el de la guardia y custodia, porque dependiendo de qué tipo de guardia y custodia se fija en el procedimiento, van a depender las demás medidas, ¿no?, que se fijen. ¿Y qué tipos de guarda y custodia nos podemos encontrar o pueden darse? Pues principalmente tenemos la guardia y custodia compartida. Sí. Cuando el menor reparte el tiempo de forma equitativa con ambos progenitores, y la guarda y custodia monoparental a favor de un progenitor, que puede ser la madre o el padre, con visitas a favor del otro progenitor. Vale. Y para otorgar una custodia o la otra, ¿qué factores se tienen en cuenta? Pues anteriormente la custodia monoparental a favor de la madre era de toda la vida, sí. Era la custodia que por regla general se fijaba. Si el padre quería luchar una custodia compartida, realmente tenía que hacer un gran trabajo a nivel probatorio, ¿no?, para poder acreditar que tenía capacidad suficiente para poder cuidar al menor, tenía disponibilidad por su horario de trabajo, apoyo familiar, etcétera. Pero sí es cierto que desde hace unos años el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio y ya se ha establecido que el régimen de custodia compartida es el deseable para el menor, con esa intención de poder continuar el menor en contacto con ambos progenitores, siempre que sea viable llevarlo a cabo en la práctica, porque hay ocasiones en las que no se puede. No se puede. Entonces, en estos casos, como estamos comentando, sí sería la custodia compartida el régimen general, y si el padre o la madre quieren luchar por una custodia exclusiva para ellos, tendrían en este caso que acreditar que va a ser mejor para el menor estar exclusivamente con uno de ellos, con uno de los progenitores, con una visita a favor del otro progenitor, antes que tener la custodia compartida. Probar, digamos, lo que antes se daba por hecho. Exactamente. ¿No? Ese cambio. Exactamente. Positivo, ¿no? Todo al contrario. Al contrario de lo que hemos venido viendo y viviendo en estos últimos años. Sí que es verdad. ¿En qué consistiría, Lucía, entonces, el régimen de visita? Pues el régimen de visita es para estos casos de custodia monoparental. Sí, el ejemplo clásico de toda la vida, que la custodia la tiene la madre, pues obviamente el padre tiene derecho también a estar con su hijo, ¿no? Y el régimen clásico que siempre se ha venido imponiendo, pues ha sido estancias de fines de semana alternos, ¿no? Sí. Normalmente el viernes a la salida del colegio por la tarde, pues el menor ya se va con el padre y está todo el fin de semana con él, a lo mejor hasta el domingo por la tarde, ¿no? O en algunos casos hasta el lunes al inicio del colegio, ¿no? Fines de semana alternos, ¿no?, para que los fines de semana lo comparta con el padre y con la madre. Y también se suele poner unas visitas entre semana, que puede ser de una tarde o de 2 tardes, a lo mejor de 5 a 8. Estas visitas, la realidad es que se fijan en atención a las circunstancias de los progenitores y del menor, porque hay veces que no es viable. A lo mejor si el progenitor paterno reside en otra localidad, pues no es práctico que para 3 horas se desplace porque no le da lugar a lo mejor, o porque su horario de trabajo le es incompatible, ¿no?, con esas visitas por la tarde, o que el menor tenga actividades extraescolares, que hoy en día pues raro es el niño que no tenga actividades, ¿verdad?, extraescolares. Entonces, pues en función de eso se adapta un poco el régimen de visita, pero básicamente consiste en esa continuidad que tiene que tener el menor con ambos progenitores. Vale, y en relación al procedimiento de modificación de medidas, Lucía, ¿qué puedes explicarnos de eso? Pues este tipo de procedimiento es un poquito excepcional, no se puede pedir en cualquier momento. Porque sí, ¿no? Exactamente, vale. Hay que acreditar que se cumplen con una serie de requisitos, vale, pero su objetivo básicamente es poder cambiar las medidas que se adoptaron en el momento de la separación. Si ya hemos hecho ese procedimiento de divorcio o de regulación de medidas paternofiliales, porque no estábamos casados, los progenitores en este caso, sí, pasa el tiempo o hay un cambio de circunstancias y uno decide hacer un cambio de las medidas que se adoptaron. Entonces, para este tipo de casos estaría previsto el procedimiento de modificación de medidas. Vale, ¿y por qué motivo podría un progenitor solicitar ese cambio de modificación, o sea, esa modificación de medidas?
Básicamente tiene que existir y poder acreditarse muy claramente que ha habido un cambio de circunstancias, o bien en el propio menor, ¿sí? O bien un cambio de circunstancias, lo que sería en la vida de los progenitores, que hace aconsejable, por el bien del menor, modificar lo que estaba ya previsto en una sentencia o en un acuerdo que hayamos llegado a través de un convenio regulador. Vale, ponnos algún ejemplo. Por ejemplo, si respecta al crecimiento del menor. Pues respecto del crecimiento del menor, el ejemplo más claro creo yo que se puede ver es cuando llega el momento del divorcio, ¿sí? Y nuestro hijo es un bebé que es lactante, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente, tiene que estar con la madre. Aquí se fija una custodia materna y el régimen de visitas a favor del padre es muy limitado por esos horarios de lactancia, básicamente. Claro. Una vez que pasa el tiempo y el menor ya es más independiente, el padre tiene la capacidad de poder hacer una modificación de medidas pidiendo unas visitas más amplias, de ya poder pasar con el menor el fin de semana completo, con sus pernoctas, quedárselo a dormir, o directamente, si quisiera, pedir una custodia compartida. Vale, y en caso de que las circunstancias no sean del menor, sino de alguno de los dos progenitores. También puede darse el caso que, poniendo el mismo ejemplo, el menor se queda con la madre, custodia materna, porque el padre a lo mejor tiene un trabajo en otra localidad y le es totalmente imposible una custodia compartida. Pero al cabo del tiempo, pues el progenitor paterno consigue un puesto de trabajo en la misma localidad, con buen horario, que le permite cuidar al menor por las tardes y demás, y entonces en ese caso tiene la posibilidad de pedir una custodia compartida, evidentemente. Vale, ¿y podemos pedir una modificación de medidas por alguna circunstancia excepcional, algo que nos esté ocurriendo en ese momento y no sabemos si se va a alargar en el tiempo o no? Pues eso es muy común Claro. que sobre todo en los casos así como, por ejemplo, el progenitor paterno, tenemos una custodia materna, ¿no? El niño está con la madre y el padre en estos casos tiene obligación de pagar una pensión de alimentos. Sí. Esta pensión se fija en base al salario y a los ingresos que percibe ambos progenitores, ¿no? Entonces se suele dar el caso de cuando en este caso el progenitor, pongamos, pasa situación de desempleo, sí, sus ingresos se ven disminuidos, quieren solicitar una modificación de medidas para que la pensión de alimentos a lo mejor pase de 300 euros mensuales a 200 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Pues en estos casos no es viable hacer un procedimiento de modificación de medidas porque estamos hablando que es de una situación que en teoría debería de ser temporal, ¿no? Claro. Puede ser que esté 4 meses, 5 meses, pero la idea se presupone es que esta persona vuelva a incorporarse al mercado laboral en un trabajo similar, con un salario similar. Si realmente tuviera lugar, pongamos un accidente laboral donde ya vemos que es inviable, se da una situación ya irreversible, claro, de que se pueda volver a retomar esa actividad, pues en ese caso sí que es cierto que se podría hacer la modificación de medidas. Pero cosas temporales como a lo mejor eso, prestación por desempleo 4 meses, 5 meses, eso no es motivo para hacer una modificación de medida. Básicamente es que el procedimiento judicial va a tardar más probablemente que lo que es... lo que tú tardes en incorporarte de nuevo al mercado laboral, exactamente. Es que por ese motivo, ¿no? Exactamente. Y Lucía, ¿podría darse alguna modificación en caso de, por ejemplo, no ha habido ningún cambio significativo en los progenitores, ¿no? Como acabamos de ver en los ejemplos. Pero sí que es verdad que vemos que el menor pues no se adapta, no se está adaptando bien o al régimen que se ha fijado en un inicio o a esa continuidad de visita o de vida que se le ha programado, entre comillas. Claro. ¿Podría darse en ese caso una modificación? Sí, también se podría dar una modificación. Lo que sí es cierto que el progenitor que inste ese procedimiento judicial tiene que acreditar muy bien, claro, el impacto psicológico que está suponiendo para el menor, ¿no? O el perjuicio que le está ocasionando el no adaptarse debidamente a esas circunstancias y a la hora de, en su demanda, pongamos, suponiendo que no es un caso que se pueda negociar porque la otra parte pues no esté de acuerdo, fijar ese régimen alternativo que cree que va a ser mejor para el menor y respecto del cual pues se va a poder adaptar con mayor facilidad. Pero sí se puede dar. No es algo que se dé mucho en la práctica, sí, es lo cierto, ¿no? Porque siempre pues se intenta de que haya un periodo de adaptación, como es lógico, a estas circunstancias nuevas,
pero si al cabo del tiempo vemos que realmente está suponiendo un perjuicio, pues sí, se puede solicitar. Sí que se podría, vale. En relación a los casos de violencia de género, ¿no? Poniendo en valor esa protección del menor, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues los casos que se llevan a cabo con menores en el juzgado de violencia de género es cierto que son casos muy delicados, muy especiales. Esto es un tema que realmente daría para hablar de un seminario por completo, pero quizás podemos destacar pues 3 ideas básicas, ¿no? Para quedarnos con lo que sería el concepto, ¿no? En estos supuestos, que sería, en primer lugar, la obligación que hay de evaluar el impacto que tiene el menor respecto de la situación que está viviendo, ¿no? De violencia doméstica, intrafamiliar, o porque ha presenciado violencia de género en sus progenitores, ¿no? Con respecto a este impacto, pues en función de lo que se atienda, se puede llegar a dar el caso en que no se fijen ningún tipo de visitas con el progenitor que esté siendo investigado por este supuesto, ¿no? O que si ya había unas visitas fijadas en un momento dado, pues que se supriman. Es decir, que no haya ese contacto entre el menor y el progenitor, que en este caso pues se esté investigando en el procedimiento penal, ¿no? Y por último tenemos quizá lo más garantista, que sería la capacidad de fijar una orden de protección al menor para que ya esté totalmente blindado. Vale, llegando casi a la recta final, Lucía, de nuestro seminario, me gustaría preguntarte qué retos crees que se le plantea a la justicia, ¿no?, en general, en relación a la protección del menor. Pues desde mi punto de vista creo que es fundamental lo que sería la especialización de todos los operadores jurídicos que intervenimos en los procedimientos judiciales. Desde jueces, fiscales, abogados, los psicólogos también que intervienen a la hora de evaluar a los menores. Y de todo ello destacar, porque eso sí que es una petición que tenemos todos los abogados de familia desde hace mucho tiempo, pero no llega a materializarse, es la creación de una jurisdicción que esté especializada en derecho de familia. Porque la realidad es que todos los procedimientos de familia se dan en la jurisdicción civil. Claro. Entonces, echamos en falta pues esa especialización por parte del propio juzgado, por decirlo así, ¿no? Vale, ¿puedes ponernos un ejemplo de eso? Sí, pues el ejemplo creo que donde se ve más claro es que en un procedimiento de divorcio que llevamos en vía judicial, vamos a celebrar juicio mañana, y ese juez que va a llevar nuestro caso, tú ves en sala cómo acaba de salir ahora mismo pues otro procedimiento judicial que han terminado su juicio y era por un accidente de tráfico, pongamos. Y luego de nosotros llega pues otros interesados por un procedimiento a lo mejor de 2 vecinos que están discutiendo un tema de humedades que tienen en su piso. Entonces, al final, ese profesional, ese juez, por mucho que quiera estar especializado, estar en continua formación y demás, en la práctica del día a día lo cierto es que lleva diversas materias. Por lo tanto, no va a llegar al grado de especialización que pueden tener otros jueces, que es cierto que en capitales de provincia o en algunas localidades concretas sí que hay esos juzgados que están especializados con jueces que se dedican exclusivamente a familia. Pero en otros muchos no. Son el juzgado de primera instancia el que los lleva. Entonces, eso creemos que es algo fundamental. Sí, eso es muy importante. ¿Y hay otros profesionales que formen parte de este proceso, digamos, y que también les suceda esto que nos comentas? Sí, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, sí, pues que además de dedicarse a los procedimientos de familia para velar por los menores, pues también está llevando temas penales en el juzgado de lo penal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiene esa especialización o esa continuidad en la práctica del día a día. Y con los psicólogos, pues pasa igual. Pasa lo mismo. El equipo psicosocial, pues trata a menores y trata también a los progenitores. Entonces, en estos casos, no están especializados en menores exclusivamente, que es lo que estamos hablando. Claro, porque estaríamos hablando de una sensibilización también, ¿no? Aparte de una especialización. Exactamente. Una cosa llevaría a la otra. Exactamente. Y respecto de los abogados, Lucía, ¿qué podrías decir? Pues respecto de los abogados, es cierto que antes, desde mi punto de vista, creo que muchos abogados llevaban todas las materias, ¿no?
eran multidisciplinares, pero a día de hoy cada vez más los abogados se están especializando en materias específicas, ¿no? Y en este caso en concreto creo que lo que es en la rama del derecho de familia es muy importante la formación, porque el derecho de familia, igual que en otras materias, pero especialmente en familia, es un derecho muy vivo, cambia continuamente, hay que estar pendiente de resoluciones judiciales, de jurisprudencia que se va modificando, además de esa sensibilización que estamos siempre hablando, ¿no? Sobre todo si trabajamos con menores de edad. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es fundamental esa especialización. Yo en mi caso en concreto, que pertenezco a la sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga, desde allí tenemos una labor formativa para todos los compañeros de la provincia para que nos podamos, pues eso, estar en continua formación y que no haya luego, pues, discrepancia a lo mejor de criterios a la hora de llevar los procedimientos. Eso hace luego que las negociaciones en muchas ocasiones sean más fluidas, ¿no? Y claro, que repercuta al final en el bienestar de la familia. Siempre. Con respecto, por ejemplo, a los protocolos de intervención, los que sean más efectivos, ¿qué mejoras se podrían implementar? Pues yo creo que una unificación de criterios, sobre todo en lo que sería la audiencia del menor, para que todos los jueces pues sigan un mismo patrón y también los abogados sepamos pues hasta qué punto puede resultar interesante o no practicar ese tipo de pruebas, ¿no? Y que tengan la seguridad los progenitores de que al menor pues no se le va a exponer a una situación que a lo mejor pues puede ser un poco difícil de gestionar a nivel emocional. Y dentro de esta cuestión, el habilitar esas salas especiales que hemos comentado al principio para practicar la prueba, que en muchas ocasiones no tienen lugar en la práctica. A mí se me ha dado de procedimientos donde la audiencia del menor se ha llevado a cabo en la misma sala de vista o en el juzgado, en el despacho del juez, allí en el juzgado, ¿no? Entonces, al final es un ambiente muy, muy frío y el menor ya con 12 años es plenamente consciente de que está entrando a un juzgado, que está teniendo una conversación con un juez. Pues si podemos habilitar a lo mejor salas un poco más acogedoras, que haga que la situación pues sea dentro de lo que cabe más llevadera, pues claro que es algo que se podría intentar. Vale, ¿y existen algunas alternativas, ¿no?, al proceso judicial para que no haya tanto impacto en los menores? Sí, tenemos los medios adecuados de solución de controversias, los famosos MASC, que están ahora muy de moda porque con la nueva Ley Orgánica 1/2025, que ha entrado en vigor este año, pues lo que tenemos es una obligación por parte de todos los operadores jurídicos, sobre todo lo que sería, en este caso en concreto, en derecho de familia, los abogados, de intentar hacer como un acuerdo, un intento al menos de negociar un procedimiento judicial antes de presentar una demanda en el juzgado, para evitar de esta manera, pues eso, en teoría colapsar el juzgado, pero también llegar a soluciones que sean amistosas, ¿no? Y que puedan satisfacer a todas las partes sin tener que pasar por un procedimiento judicial con toda la carga emocional que ello supone. Conlleva, claro. ¿Qué medios existen? ¿De cuáles disponemos? Pues la verdad es que hay varios medios. Quizás los más utilizados en la práctica sería la mediación, sí, la conciliación y también lo que sería la negociación clásica que de toda la vida hemos hecho los abogados de familia de forma previa a presentar una demanda judicial, que es a través de los propios abogados intentar acercar posturas, comentarlo con nuestros clientes y ver si llegamos a un consenso, pues entonces ya hacer ese convenio regulador. Vale, ¿y qué diferencias nos podríamos encontrar, Lucía, entre la mediación y la conciliación? Pues básicamente es que en la mediación, sí, el mediador que interviene como profesional neutral, ¿no?, en esta situación, lo que intenta es que las partes identifiquen cuál es su problema, que acerquen posturas ellos mismos, intentando llegar a un acuerdo de forma autónoma, por decirlo así. Sí. Y en este caso, el mediador no propone una solución a las partes. Vale. Deja que esa labor la hagan ellos mismos. Ella. Y por su parte, en la conciliación, el profesional sí que sigue las mismas pautas, por decirlo así, de que las partes acerquen posturas y lleguen a un consenso, pero sí que propone, en este caso, soluciones para que las partes puedan debatirlas y ver si
se puede llegar a un acuerdo o no. Vale, y ya por último, para finalizar, me gustaría saber tu opinión de estos famosos MASC, como hemos dicho, ¿no? Estos medios adecuados. Esto es una cuestión un poquito controvertida porque por parte de los abogados el hecho de que se haya hecho obligatoria, ¿no? Este requisito previo, porque antes era opcional, ¿no? Vale. Lo recomendable, pero ahora es obligatorio. No te admiten una demanda en el juzgado si yo no acredito documentalmente ese intento previo que yo he tenido para negociar, ¿no? Vale. Entonces, ese requisito que sea obligatorio ha sido algo un poquito controvertido por parte de los abogados, ¿no? Porque hay veces que es un poco complicado el poder acreditarlo, ¿no? Aunque yo, desde mi punto de vista, creo que sí que es muy recomendable hacer ese intento de negociación, porque en la mayoría de los casos lo cierto es que se llega a un acuerdo, y a un acuerdo que satisface a ambas partes, aunque ambos dejen por el camino a lo mejor algo que deseaban, pero llegan a un consenso. Y al final un acuerdo bien hecho va a durar en el tiempo por regla general, porque realmente está satisfaciendo las necesidades de las partes. Vale. Entonces yo sí que soy partidaria. Estás de acuerdo y eres partidaria. Muy bien. Esto ya a modo de curiosidad, Lucía, y con esto ya nos despedimos. ¿Qué habilidad o conocimiento desearías tú haber adquirido antes en tu carrera profesional y por qué? Pues probablemente la comunicación emocional y la gestión de conflictos personales, porque al dedicarme al derecho de familias y realmente tengo que acompañar a los clientes en procedimientos que a nivel emocional tienen una importancia. Sí, totalmente. Entonces, la realidad es que ellos necesitan que tú estés preparado para poder acompañarles y guiarles en todo este camino. Entonces creo que con esas habilidades se puede transformar sus emociones en soluciones legales que realmente al final pues puedan concluir jurídicamente en un buen acuerdo o en un buen procedimiento judicial que pueda cubrir sus necesidades. Entonces quizá hubiera sido eso. Eso, muy bien, Lucía, pues ha sido todo un placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, te esperamos para que vuelvas cuando quieras con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantada. Esperamos que la participación de Lucía nos haya ayudado a comprender algo mejor la importancia del papel de los menores en los procedimientos judiciales de familia. A todas aquellas familias con hijos menores de edad que estén atravesando un divorcio, una separación o la regulación de sus medidas paternofiliales. Esperamos también que les hayan servido de ayuda conocer las formas en que los menores pueden participar en los procesos judiciales y todos los mecanismos de protección que hay a su disposición. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con todos vosotros y aprender de expertos y profesionales como Lucía en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.